Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Julia Tiranti, soy de Argentina, de una localidad muy pequeña llamada Brickman en la provincia de Córdoba. Hace 21 años que soy docente en una escuela especial para chicos con discapacidad y además soy educadora emocional con una diplomatura, una especialización en familias, en educación emocional para padres, lo que acá en Argentina llamamos escuela para padres. Me especializo más en niños, sobre todo, y en realidad pensando un poco esta pandemia que nos está afectando, imagino que a nosotros los adultos nos cuesta un poco más poder entender o poder poner la mirada en los niños y en saber qué les pasa. ¿Por qué? Primero porque creemos que los niños tienen todo resuelto, creemos que los niños son capaces de, como ellos lloran o se ríen naturalmente, expresan lo que les está sucediendo. Y a nosotros como adultos nos cuesta mucho más expresar lo que nosotros estamos sintiendo porque muchas veces tratamos de tapar. Esta pandemia, esta situación nos hizo reflexionar, creo que a todos, en mayor o en menor medida, pero nos hizo reflexionar en un montón de aspectos que tienen que ver con lo personal, con las emociones, con el mirarse a uno mismo, con el mirar lo que al otro le está pasando. Y nos enseña también a ser un poco más empáticos. Lo importante ahora es, nosotros como adultos tenemos miles de estrategias para poder emplear en este momento, tenemos muchas soluciones, es más, estamos a cargo de un hogar, o sea que tenemos que limpiar la casa, tenemos que hacer de comer, lavar la ropa, etc. Es como que nuestra mente, y trabajar, los que trabajan tienen que trabajar afuera sí o sí, exponiéndose, y los que trabajamos desde casa, es como que nosotros podemos sobrellevar esta situación. ¿Qué pasa con los niños? Para los niños esta situación no es tan simple como parece, porque en realidad las relaciones vinculares con otros niños, con otras niñas, con su grupo de pares es sumamente importante también para el desarrollo de la personalidad. Siempre hay un otro que hace que yo me refleje y que desarrolle también mi personalidad. ¿Qué está pasando ahora? No hay un otro. Y el otro es las personas que están en la casa y que a veces hay niños que no tienen hermanos, por ejemplo, entonces no se pueden proyectar. Es difícil de comprender, pero hay muchas estrategias para utilizar con los niños. Y hay estrategias que se pueden utilizar no solamente ahora, en esta época, sino que después también a lo largo de toda la vida. Y es un poco de lo que les quiero comunicar. Con respecto a esta situación que estamos viviendo, en primer lugar, no avasallarlos de información. Simplemente explicarles qué es lo que está pasando, cuál es la situación, sin mencionar el número de muertos en tal país o el porcentaje en tal país, porque ellos no logran comprenderlo y no hace falta que lo sepan. Si por ahí sí son un poco más grandes o los adolescentes y tienen que hacer actividades que les mandan desde las escuelas, en donde hay que buscar el porcentaje que quede en esa actividad y después nos olvidamos. Darle la información de acuerdo a la edad y de acuerdo a lo que pregunten. Responder solo lo que nos preguntan, no sobre explotarlos de información, porque eso los asusta y mucho. Una recomendación es, ojo a la hora de mirar tele. Yo puedo ver un programa de televisión al mediodía o a la noche o a la tarde una vez, nunca en el horario de almuerzo o de cena, nunca cuando estamos comiendo,
Sí, en otro momento puedo poner un noticiero y observar lo que está sucediendo, obviamente, para enterarme, para informar. En ese momento tratar de evitar que los niños estén en el lugar en donde yo estoy viendo la televisión y, por ejemplo, no sé, que estén en ese momento en su habitación jugando y yo poder observar los noticieros, por ejemplo. Pero tratar de que ellos no vivan todo esto que nosotros los adultos nos tenemos que hacer más cargo. Sí, explicarles qué es lo que está pasando y cuáles son las medidas de prevención. Y acá me voy a detener un ratito. Cuando hablamos de las medidas de prevención, estamos hablando primero del lavado de manos, que depende de la edad de los niños. Lo podemos hacer a través de un juego, a través de canciones, en donde yo voy a aprender a lavarme las manos. Pero el lavado correcto de las manos, como nos están enseñando ahora, que no sea solamente para este momento y una vez que se pase el coronavirus nos olvidamos y nos volvemos a lavar las manos rápido como antes. No. Enseñarles a los niños que el lavado correcto de manos es para toda la vida, porque ahora me previene el coronavirus, pero después me previene de una gripe, después me previene de una enfermedad gastrointestinal o enfermedades diarreicas, que el lavado de manos es fundamental para la salud de uno en todas las circunstancias de la vida, obviamente a través de juegos. Si extrañan mucho a los abuelos, a los primos, a los tíos, a quienes no están en el hogar con nosotros, bueno, gracias a Dios tenemos los medios de comunicación, tenemos por ejemplo las videollamadas, hacer una videollamada cuando ellos lo pidan y cuando ellos lo sientan. No decirle, ¿extrañas al abuelo? ¿Querés que llame? No. Si nos dicen, mamá o papá, extraño al abuelo, bueno, ¿querés que lo llamemos? Y entonces ahí llamar, siempre ante la petición, porque a veces los niños no extrañan como extrañamos nosotros los adultos, o al menos no lo manifiestan tanto. Si los niños quieren salir a jugar a la plaza, quieren ir de su vecinita, de su vecinito a jugar porque son amiguitos, explicarles por qué no se puede ir, por qué no pueden salir y por qué no pueden invitar a algún amiguito o amiguita a jugar a su casa. Muchas veces los niños lo hacen desde el llanto porque es la forma de expresarse, y si en ese momento nosotros les explicamos y ellos lo entendieron perfectamente, hay niños que inmediatamente dejan de llorar. Hay otros niños que pueden llegar a continuar llorando porque en realidad están viendo hasta dónde cedemos nosotros. Si esos niños hacen lo que nosotros llamamos rabietas, hay que dejarlos, no magnificar la situación. Las rabietas o los berrinches se desactivan de esa forma, dejándolos, lloran un rato y luego se les pasa. Nosotros en educación emocional hablamos de una pirámide de nutrición emocional y en uno de los componentes de esa pirámide que es muy importante que los niños tengan es la frustración. Un cierto nivel de frustración es muy bueno para los niños para que luego sean adolescentes más empoderados. Así que si lloran un rato no pasa nada. Lo importante sería que juguemos, que aprovechemos el tiempo a jugar, por ejemplo, y que es un juego muy lindo y a la vez que nos va a ayudar a saber cómo están los niños, es preguntarles cómo se sienten y qué sienten. Y si hablamos de cómo se sienten, por ejemplo, lo podemos hacer todos los días y con juegos que podemos hacer nosotros en casa. Por ejemplo, yo tengo una ruleta en donde vamos a marcar con una flechita la emoción que yo estoy sintiendo en ese momento. Y por ejemplo, marca y marcó que está enojado. Entonces, bueno, yo le voy a preguntar, bueno, ¿estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te causa este enojo? Y lo vamos a ayudar para desactivar ese enojo, para que ese enojo pase a ser otra emoción un poco más placentera. También, bueno, yo porque tengo en casa a mis títeres que me siguen a todos lados, donde llevo a todos los talleres que doy a los niños y a los papás, pero las mamás que son costureras, por ejemplo, pueden hacer títeres
en donde se manifiesten las distintas emociones. Yo trabajo con las 6 emociones básicas, que es muy importante para los niños, pero con que esté la alegría, el enojo y la tristeza es suficiente. Otra de las actividades que podemos hacer con ellos es crear nosotros los títeres, por ejemplo, de esta forma. Entonces, darles un rollito y decirles, bueno, ¿cómo te sentís hoy? Que puede ser una actividad, y que ellos dibujen la carita de cómo se sienten. O darles nosotros ya la carita y que tengan que elegir entre los distintos estados de ánimo y cómo se sienten en ese momento, y que nos digan, o a través del títere, que el títere hable, o ellos mismos puedan expresar qué están sintiendo. Lo más fácil de reconocer son los emojis, obviamente, que los podemos crear. Esto lo hicieron unas chicas, me las regalaron para trabajar. Los podemos hacer con ellos en algún momento y que después los puedan poner ellos en práctica durante el día, todos los días, por ejemplo. Y ahí trabajamos las emociones. Obviamente hacer las actividades que nos envía la escuela junto con ellos, participar, no enojándonos con el docente o la escuela, sino diciendo, uy, qué bueno esta actividad, la vamos a resolver, querés resolverla vos solo, si necesitas ayuda me pedís. Cuando ya son un poquito más grandes y son más independientes y son niños muy chiquititos, nos sentamos al lado y disfrutamos de esa actividad. No lo sentimos como algo, o no deberíamos sentirlo como algo que padecemos, sino como algo que estamos disfrutando. La salud emocional es tan importante como la salud física y la salud mental. Por eso es tan importante a nosotros los adultos cuidarnos emocionalmente, y con más razón cuidar a nuestros niños. Si nosotros educamos a los niños hoy en educación emocional a gestionar sus propias emociones, vamos a lograr que esos niños luego sean jóvenes y adultos sanos mental y emocionalmente. Y muchas de las cosas que están pasando hoy, por ejemplo, bajarían su índice o su tasa, como por ejemplo los niveles de suicidio, que son muy altos en adolescentes y que esta cuarentena también lo ha provocado en muchos casos. Los femicidios, por ejemplo, que también sabemos que hay un montón, depresiones, ataques de pánico, ataques de ansiedad, y todas esas cosas que están dando vueltas las podemos revertir, o podemos al menos disminuir la tasa. Espero que les haya sido de utilidad. Me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Luego les van a pasar los links para que puedan entrar a mi página y puedan seguirme, y cualquier cosa que necesiten estoy a su disposición. Les mando un abrazo enorme a todos, cuídense, cuidémonos, y de esta vamos a salir todos y vamos a estar todos muy muy bien.